Este programa es presentado por Almacenes Tía. Presentado por Dove y su nueva línea de serum corporales, con acción dermohidratante y regeneradora. Generan un tono uniforme y reafirmante en tu piel. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa digital, a su noticiero de WE News. Somos WE Canal. Rápidamente vamos a desarrollar algunos temas. Por ejemplo, rueda la imagen. El presidente de la República, luego de cumplir una agenda de aproximadamente 2 semanas, donde estuvo o visitó 7 países, ayer otorgó una entrevista a un medio internacional, donde dijo lo siguiente. Atentos, amigos de WE News. ¿Qué dijo el presidente en esta reunión? El primer mandatario, Daniel Noboa, está dispuesto a retomar relaciones con México, pero sin liberar a Jorge Glass como condición. Así es, lo dijo en una entrevista para un medio internacional. Este tema lo ampliaremos en breve. Otro tema que vamos a ampliar en cuestión de segundos, atentos. México nombró a Rafael Correa, Andrés Arauz, Luisa González y Augusto Verduga como perseguidos políticos por pensar y expresar opiniones contrarias a los gobiernos de Daniel Noboa, Guillermo Lasso y Lenín Moreno. También polémica por el dragado del río Guayas. Así es, tras la terminación unilateral del contrato del dragado del río Guayas, la ex prefecta Susana González dijo que se ha tomado la contratación de este servicio para hacer un show. El pronunciamiento de González llega luego de que este jueves 8 de mayo la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, anunciara la decisión. También en breve, la sombra del Papa León XIV. ¿A qué nos referimos? Varias controversias marcan la llegada de León XIV. La inclusión de la comunidad LGBTQ+ y su manejo en torno a los casos de abuso sexual han generado la polémica luego de la elección del Papa, que en este caso estará al mando de la Iglesia Católica a nivel mundial. Otro tema de interés nacional en la parte deportiva, Barcelona Sporting Club perdió la noche de ayer. Barcelona Sporting Club perdió 3-2 ante el River Plate de Argentina. Antes del cotejo se registraron incidentes. ¿Tendrá la posibilidad de continuar luchando en la Copa Libertadores? ¿El cuadro teruero será que seguirá avanzando en esta Copa Internacional? En breve conoceremos los detalles. Y además, hoy en Mujeres Reales conoceremos la historia de Julieta Sagniay, especialista en psiquiatría, salud mental y obviamente adiccionología. Su trabajo, que no lo considera propiamente así, lo realiza motivada en ser ejemplo para sus hijos y ayuda obviamente para sus pacientes. Esa historia la vamos a conocer en breve, la historia de la doctora Julieta Sagniay. Aquí iniciamos el informativo. Somos WE News. ¿Qué ha pasado en los últimos momentos? Atención, póngale play a este video que tiene sonido propio. Escuchemos. Así es, de lo que se conoce, se registraron explosiones en un terreno donde se almacenaba de forma ilegal cilindros de gas. Allá en la cooperativa Monte Sinaí, en las zonas aledañas de Monte Sinaí, se escucharon las detonaciones, como por ejemplo en Trinidad de Dios, Voluntad de Dios. Llegaron estas detonaciones o se escucharon incluso hasta en Pascuales, hablando de una distancia obviamente considerada, ¿no? Desde Pascuales hasta ese lugar sí hay una distancia prudente. Se escucharon estas detonaciones. De lo que se conoce, se registró un potente incendio allá en un solar donde se almacenaban cilindros de gas en Monte Sinaí, que esto le pertenece al noroeste de Guayaquil. Se está investigando si estas detonaciones fueron producto del incendio, pero a través de un atentado. Podría tratarse de que vacunadores hayan iniciado el incendio en este lugar a consecuencia de las extorsiones o vacunas que están exigiendo a los habitantes de esta cooperativa allá en Monte Sinaí. La policía está investigando el suceso. Lo cierto es que, además de las explosiones que aterraron
a toda la comunidad. Hay daños en 3 casas porque el fuego alcanzó las viviendas. De lo que se sabe, en el punto no hubo fallecidos ni heridos, pero sí dejó obviamente sembrado el terror en el lugar tras esta explosión o las explosiones que se registraron en un lugar, en un local donde se almacenaba de forma ilegal cilindros de gas. Las detonaciones son producto de las explosiones, pues, ¿no? De los cilindros de gas en el punto. Otro tema que se registró el día de ayer en horas de la noche. Lamentablemente, un marino fue asesinado y quienes lo habrían asesinado serían menores de edad. La policía, mediante el bloque de búsqueda, dieron a conocer los uniformados que ejecutaron un operativo posterior al crimen y detuvieron a 2 menores de edad. El asesinato de un sargento segundo de la Armada del Ecuador conmocionó al sur de Guayaquil la noche de este jueves 8 de mayo. La víctima, identificada como Domingo Abdón Reasco Godoy, fue atacada a tiros cuando llegaba a su domicilio en la cooperativa Proletarios Sin Tierra en el sector del Guasmo Sur, luego de haber estado en descanso médico por una afección en el pie. Según testigos, los atacantes se movilizaban en una motocicleta negra tipo Yamaha con detalles amarillos, vestían ropa deportiva y tras interceptar al vehículo de Reasco abrieron fuego sin mediar palabras. Varias veces le dispararon, ocasionándole la muerte. Luego de este ataque armado, el marino fue llevado al hospital de la institución, al hospital naval, ubicado este hospital del lado de la avenida 25 de julio, pero los galenos confirmaron que había llegado sin signos vitales. El militar, que formaba parte de la unidad de inteligencia del Comando de Operaciones Navales, COPNA, fue trasladado de urgencia a este hospital donde los galenos no pudieron hacer nada. Los impactos le cayeron incluso en la cabeza. Posterior a esto, se conoce que el bloque de seguridad realizó un mega operativo y lograron dar con el paradero de 2 adolescentes que tienen entre 15 y 17 años, quienes aparentemente serían los responsables del asesinato del marino. Seguimos con más. Somos WE News por WE Canal. Gracias por estar acá con nosotros en este momento. Vamos a seguir con más información. Un hombre fue asesinado, pero escuchen bien, cuando él visitaba a su hija de tan solo 3 años. Durante el ataque armado, la hija de este hombre que fue asesinado resultó herida como víctima colateral de la violencia extrema que se vive en nuestra ciudad. Así es, ahí vemos las imágenes. Un hombre de 34 años fue asesinado cuando visitaba a su hija de tan solo 3 años. El hecho ocurrió en la cooperativa Santiaguito Roldós, sur de Guayaquil. La niña resultó herida con un impacto en una de sus piernas. El hombre se encontraba en su vehículo, en esta furgoneta, conversando con su hija, la estaba visitando. Testigos indicaron que los sujetos armados le propinaron a la víctima más de 10 balazos cuando conversaba con su hija. El hombre muerto, el sujeto, vivía en Durán y registraba antecedentes penales. El hombre estaba separado de su mujer, llegó a esta cooperativa en la Santiaguito Roldós para visitar a su hija, para entregarle la mesada de todas las semanas, cuando de repente aparecieron sujetos armados y lo acribillaron. Su hija, que presenció la muerte, en este caso quedó obviamente herida porque recibió un impacto de bala en una de sus piernas. No está grave, pero está internada. Y el trauma, más que seguro, debe tener un acompañamiento psicológico porque la niña fue testigo del ataque, de la muerte de su propio padre. Esto significa que a los criminales hoy por hoy no les importa si sus rivales, si sus enemigos, si sus objetivos están acompañados de niños, no les importa. Este es un claro ejemplo. Aquí la niña de 3 años presenció todo sin tener culpa de ser, en este caso, tener responsabilidad de nada, porque era una niña, es una niña, ¿no? Y resultó herida. Algo similar ocurrió, pero en Manabí. Vamos a rodar las imágenes. Un niño fue asesinado junto a sus abuelos. Terrible noticia que se desprende desde Manabí. Un niño de apenas 4 años se convirtió en la víctima más reciente de la violencia extrema, de la violencia que se vive en nuestro país con respecto a que falleció. La niña acá en el Guasmo resultó herida, pero este niño de 4 años murió, sí, cuando se encontraba con sus abuelos en una camioneta. Fueron interceptados por sicarios en la vía Pachinche, zona rural de Portoviejo, Manabí. El ataque armado ocurrió durante la tarde. Según los primeros reportes, 4 integrantes de la misma familia se trasladaban en este vehículo cuando fueron emboscados por sujetos armados que se movilizaban en carro y en una motocicleta. Producto de los múltiples disparos, murieron en el sitio
sitio en el carro Juan Carlos Moreira Mera y su esposa, Ercila Mera Álava, ambos de 40 años. Sus cuerpos quedaron en la parte interior de la cabina de la camioneta. El nieto de la pareja, de tan solo 4 años, resultó gravemente herido y fue trasladado a una casa de salud, donde poco después se confirmó su fallecimiento. También murió el niño de 4 años. La única sobreviviente de este hecho violento es otra menor de edad, quien permanece hospitalizada, una niña de 8 años que era la hermana del niño fallecido. Esto ocurrió en Puerto Viejo. Este ataque se suma a una jornada violenta en la capital manabita, donde se registraron al menos 5 muertes durante el mismo día. Más información a continuación. Vamos a proyectar lo que ha ocurrido en la Flor de Bastión. Es un tema preocupante. Están extorsionando a docentes, a profesores. Vamos a proyectar este video. Esto ocurrió en la parte externa de la escuela Manuel Wolf Herrera en la Flor de Bastión. La propietaria de un vehículo que es docente está recibiendo amenazas. Ella no ha entregado la vacuna y posterior a esto, como está siendo amenazada para que entregue la vacuna, el día de ayer llegó este sujeto encapuchado por la parte de la puerta, la parte baja, lanzó un panfleto a la escuela, porque esto es en la escuela, luego rompió la ventana del carro de la docente extorsionada y disparó al vehículo. Miren ustedes, disparó en reiteradas ocasiones al vehículo de la profesora. El otro vehículo que está en la parte de atrás también resultó afectado y así quedaron los carros. Ahí estamos mostrando los vehículos de los docentes extorsionados. Son profesores que trabajan en la escuela fiscal Manuel Wolf Herrera, que queda en la Flor de Bastión. Los docentes están siendo extorsionados por una banda delictiva. Si no entregas la vacuna, les están pidiendo $1,000 como entrada. $1,000 como entrada. Si no entregas la vacuna, te están disparando, los están secuestrando. Hay una denuncia que el 1 de mayo secuestraron a 3 docentes en una tricimoto, luego los dejaron libres porque entregaron la vacuna. Además del ataque armado, dejaron este panfleto con un número internacional donde dice que tienes 1 hora para comunicarte con la banda, caso contrario te mato. Ahora, la pregunta está: ¿qué puede hacer la docente? ¿Qué puede hacer? ¿Tiene miedo poder trabajar en esta institución? Indican de que no tienen garantías para poder trabajar, no tienen seguridad, no hay seguridad. Supuestamente el municipio, la policía han implementado el plan seguro en las instituciones educativas, pero aquí no hay ni un elemento del orden, ni policía metropolitano, ni policía del servicio urbano, nada. Ahora, ¿qué debe hacer la docente? Ya puso la denuncia, tiene miedo a acudir a trabajar. Si no acude a trabajar, la van a despedir, porque obviamente es funcionaria pública. Ella está pidiendo la no presencialidad, que las clases sean virtuales, igual que todos los padres están pidiendo que las clases no sean presenciales por el nivel de violencia que se registra en esta escuela fiscal ubicada en la Flor de Bastión. ¿Hasta cuándo? Hay terror, hay temor. Los docentes están siendo extorsionados por sujetos que les están exigiendo dinero, y si no entregan dinero les disparan los carros, los secuestran, tiran artefactos explosivos a las escuelas, dejan panfletos y viven amenazados. ¿Quién puede trabajar de forma tranquila? ¿Cómo estos docentes pueden trabajar de forma tranquila? Jamás. No lo pueden hacer. Los padres están asustados, los menores están asustados y las autoridades, bien, gracias. No hay seguridad. Más información, somos WE News, somos WE Canal. Vamos a hacer un recorrido en las noticias en el ámbito nacional. Más información en el ámbito nacional. Tenemos algunos temas que a continuación los vamos a desarrollar acá en WE News, WE Canal. Noboa se reunió con el presidente de Francia. Fue la última visita. Noboa se reunió con el presidente de Francia. Fue la última visita que hizo durante esta gira internacional. Recordemos que estuvo en 7 países. Una gira internacional que duró aproximadamente 2 semanas. Tenemos las imágenes, me confirma, de la reunión del presidente de la República, Daniel Noboa, con el presidente Emmanuel Macron. Ahí está el estrechón de mano, ahí está cuando se saludaron. Durante su visita oficial a Francia, Noboa destacó el interés del Ecuador en, obviamente, atraer inversiones y estrechar la cooperación con Europa en materia económica, ambiental y tecnológica. En el marco de
de su gira internacional, el presidente Daniel Noboa así mantuvo una reunión con su homólogo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron. El encuentro se llevó a cabo en París, en el que Noboa estuvo acompañado de su esposa Lavinia Balbonesi, una vez más junto con Emmanuel Macron y Brigitte Macron. Seguimos construyendo una relación sólida con Francia con un objetivo claro: abrir caminos que generen resultados concretos para nuestras naciones, dijo Noboa a través de su cuenta de Instagram. En esta reunión se habló sobre la promoción de Ecuador como un destino de inversiones en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, el servicio de la paz, el desarrollo, obviamente, y la lucha contra el cambio climático. Previamente, los mandatarios mantuvieron una primera cita el pasado 17 de mayo en el Palacio de Eliseo. Más noticias a continuación. Si bien es cierto, Noboa ya terminó, hoy por la noche se conoce que llega a nuestro país luego de esta gira internacional visitando 7 países. En esta gira internacional, Noboa obviamente mantuvo una entrevista con un medio internacional. Ahí el presidente de la República, Daniel Noboa, concedió una entrevista a este medio donde el primer mandatario dijo que está dispuesto, escuchen bien, está dispuesto a retomar relaciones con México, a conversar con México, pero sin liberar a Jorge Glass como condición. ¿Por qué? Más detalles a continuación en el siguiente informe. El presidente Daniel Noboa se volvió a referir a las relaciones de Ecuador con México en Francia, su última parada en su gira internacional. Todos los detalles de lo que dijo el primer mandatario en la siguiente nota. El presidente reelecto de Ecuador, Daniel Noboa, dijo este jueves 8 de mayo estar abierto a restablecer las relaciones diplomáticas con México, las cuales están rotas desde 2024. Sin embargo, el diálogo se daría con la condición de no liberar al ex vicepresidente correísta Jorge Glass, condenado por corrupción y preso en la cárcel de máxima seguridad La Roca. Así lo señaló en una entrevista exclusiva con AFP en París. Estamos abiertos, podemos conversar y podemos trabajar juntos siempre y cuando pues, la condición no sea liberar gente sentenciada por la ley ecuatoriana. Lo dijo en referencia al entonces vicepresidente, el exmandatario Rafael Correa, a quien México otorgó un asilo que Ecuador desconoce. Por ello, en abril de 2024, Noboa ordenó una incursión policial en la embajada mexicana para capturar a Glass. El asalto de la embajada para el arresto por un caso de peculado fue condenado por decenas de países y le valió a Quito una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de parte de México. El mandatario ecuatoriano señaló que las autoridades mexicanas exigen la liberación de Glass y que se lo manden, pero eso no es posible. El gobierno de Claudia Sheinbaum en México aún se abstiene de reconocer el triunfo de Noboa luego de las acusaciones de fraude de Luisa González, descartadas por observadores de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. Nosotros, para empezar, no tenemos relaciones con Ecuador, ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador. No se van a reanudar, porque él es el responsable de la invasión a la embajada. Además, Sheinbaum ha reiterado en varias ocasiones en su conferencia de prensa matutina que la relación bilateral con Ecuador no se arreglará mientras Noboa sea presidente. Informó para WE News, Keisha Naranjo. Y seguimos con México, hablando de este país donde Daniel Noboa quiere conversar obviamente con la presidenta de ese país, pero hay que tener en cuenta que México nombró a Rafael Correa, Andrés Arauz, Luisa González y al propio Augusto Verduga, que tiene orden de prisión por el caso Ligados. A todos ellos los anunció en su momento el país como tal, México como tal, como perseguidos políticos por pensar y expresar opiniones contrarias a los gobiernos de Daniel Noboa, el actual gobierno, Guillermo Lasso, el anterior, y durante el gobierno de Lenín Moreno. Veamos el siguiente reportaje. A través de un documento oficial, México señala que Rafael Correa, Andrés Arauz, Luisa González y Augusto Verduga son perseguidos políticos en Ecuador. Todos los detalles de lo que acontece en este documento en la siguiente nota. El ex consejero de Participación Ciudadana, Augusto Verduga, enfrenta en Ecuador un proceso penal por presunta asociación ilícita dentro del llamado caso Ligados, asunto que en reiteradas ocasiones niega y lo ha llevado a disputas con militantes de la RC. No grabé esas conversaciones. No lo hice. Jamás lo haría. No está en mi forma de ser ni en mis principios. La causa involucra a exfuncionarios y a una vocal en funciones del CPCC, quienes habrían intervenido para designar en altos cargos del Estado a personas afines al movimiento político Revolución Ciudadana. El 6 de marzo de 2025, la Corte Nacional de Justicia dictó prisión preventiva a Verduga y solicitó a la Interpol la emisión de una notificación roja para su captura internacional.
Antes de que esta medida se ejecutara, Verduga salió del país el 24 de enero por la frontera con Colombia. Desde allí se trasladó a México, donde solicitó refugio formalmente el 21 de febrero. Desde México, donde el Estado ha reconocido que mi caso configura una persecución política de manual, continuaré con mi defensa. En su petición, alegó que tanto él como su familia corrían peligro y detalló las razones que, a su juicio, reflejan una persecución por su ideología. México le concedió el pedido. Esto fue documentado por una funcionaria de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, en la resolución que respalda la protección concedida a Verduga. Sin embargo, allí no solo se refirió a él, sino que también nombra a otros líderes vinculados al movimiento correísta como posibles víctimas de persecución por motivos políticos. Entre los casos citados está el del expresidente Rafael Correa, donde indica que fue inhabilitado políticamente tras un proceso judicial calificado como exprés. Caso Andrés Arauz, implicado en un caso archivado que lo vinculaba presuntamente con el grupo armado colombiano ELN. Y el caso Luisa González, durante su primera candidatura, la Fiscalía explotó de manera inmoral el asesinato de Fernando Villavicencio para perjudicar a la Revolución Ciudadana. Se indica en el documento oficial que cita como fuente un testimonio escrito de Verduga. Otros personajes mencionados son Verónica Abad y Jan Topic. La resolución concluye que existe un patrón. Las personas aquí mencionadas, como la persona citada al rubro, comparten características similares. Han sido catalogados por sus agresores como opositores al gobierno y han enfrentado actos persecutorios. Aunque Verduga ha afirmado que no es parte del correísmo, sí ha reconocido que fue precandidato por ese movimiento y miembro de la Liga Azul. Se describe a sí mismo como una persona de izquierda progresista que nunca ha militado oficialmente en un partido político. Informó para WE News, Keisha Naranjo. Seguimos con más información. Hoy les entregaron las credenciales a los asambleístas electos. Fue este evento en la Escuela Superior Militar. Por ejemplo, ahí estuvo la asambleísta electa, madre del presidente de la República, Daniel Noboa, Anabela Asín. Ella hizo un llamado. Ella dijo lo siguiente: hago un llamado a la unidad nacional, a todos los asambleístas de todas las bancadas, para que dejemos a un lado las banderas políticas. Eso lo dijo la doctora Anabela Asín. Escuchemos. Muy buenos días, señoras, señores, pueblo ecuatoriano. Antes que nada, el día de hoy quiero dar un profundo agradecimiento a todo el pueblo ecuatoriano por haber preferido a ADN en su propuesta de tener una diferente asamblea. En segundo lugar, quiero comprometerme el día de hoy con todos los ecuatorianos para legislar para todos ellos y de esa forma generar buenas leyes para el incremento del trabajo, para la educación, para la salud y al fin lograr la seguridad y la paz que todos los ecuatorianos necesitamos y queremos. Por último, hago un llamado a la unidad nacional, a todos los asambleístas de todas las bancadas, independientemente, para que dejemos a un lado a las banderas políticas e hicemos la bandera del Ecuador. Muchísimas gracias. Pero usted va a presidir la Asamblea Nacional. Fueron las palabras de la doctora Anabela Asín. En el mismo acto, ahí en la Escuela Superior Militar, donde se entregaron las credenciales a los asambleístas electos para esta nueva asamblea, también estuvo la asambleísta reelecta Paola Cabezas, asambleísta nacional. Ella recibió la credencial haciendo un homenaje, pongamos el video, haciendo un homenaje a los niños de las Malvinas. Ahí se la ve que llegó al lugar, ¿verdad?, con un vestido llamativo, lo abre y se ven los rostros de los niños que fueron secuestrados y que lamentablemente aparecieron muertos en diciembre en Taura. La asambleísta nacional Paola Cabezas de la Revolución Ciudadana recibió su credencial parlamentaria luciendo una falda con los rostros de Ismael, Josué, Saúl y Steven, los 4 menores desaparecidos y asesinados en las Malvinas, acá en Guayaquil, en diciembre de 2024, y que sus cuerpos aparecieron calcinados en Taura. Un gesto simbólico para ella para visibilizar la tragedia que vivieron los menores de edad. Paola Cabezas de la Revolución Ciudadana, RC5, fue reelegida, estará 4 años más en la asamblea. Muchos aplauden su postura, otras personas han criticado de que ella está haciendo un uso inadecuado del tema que es delicado, la muerte de los 4 niños, y este caso de las Malvinas lo estarían politizando. La asambleísta reelecta
de la Revolución Ciudadana RC5. Así apareció, así recibió la credencial el día de hoy allá en el recinto militar, en esta Escuela Superior Militar, donde incluso ella dio declaraciones y no estuvo de acuerdo sobre el acto que se realizara en una escuela superior militar. ¿Qué dijo Paola Cabezas de la Revolución Ciudadana, reelecta 4 años más en la Asamblea? Escuchemos. Bueno, sí, en realidad refrendar una vez más el compromiso con los ecuatorianos que nos han permitido acompañarlos una vez más desde la Asamblea Nacional. Nos hubiera encantado que este evento fuera en un lugar un poco más neutral. Creo que la democracia, o al menos la Constitución, establece que las Fuerzas Armadas no son deliberantes, y creo que hacer un evento de estas características en un cuartel militar no sé, tengo ahí como... Pero sin embargo, creo que hay que venir nosotros, que somos representantes del pueblo ecuatoriano, venir justamente a recibir ese mandato que nos dan para que los representemos 4 años más en la Asamblea. Así es, estas fueron las declaraciones de Paola Cabezas. Seguimos con más. Mariana Yumbay negó que exista un acuerdo entre las bancadas de Pachacutic y ADN. Sin embargo, aseguró que sí hay un diálogo, un acercamiento con el movimiento oficialista por invitación del propio ministro de Gobierno, José Lagasca. Escuchemos a la asambleísta de Pachacutic, Mariana Yumbay. Acuerdo no. Si bien es cierto, fue una decisión y yo lo había pronunciado en varios medios de comunicación, que a nosotros como parte del movimiento Pachacutic nos interesa conversar con los distintos actores, con las distintas bancadas, incluido el oficialismo. ¿Por qué? Porque en la Asamblea tenemos que conversar, tenemos que dialogar y establecer, para nosotros es prioritario establecer y poner en la mesa nuestra agenda legislativa y mirar las coincidencias, mirar qué es lo que dicen los demás, porque no queremos seguir como hemos estado. Hay un montón de leyes, de proyectos de leyes que están en la Asamblea. Nos interesa evacuar aquello, pero también queremos que las normativas, que los proyectos de leyes que aprobamos no vuelvan a ser vetados como hasta la presente fecha. Hay leyes muy importantes que hemos aprobado que benefician a los jóvenes, a los municipios, a las prefecturas, a los enfermos a los que tienen enfermedades catastróficas, entre otros, y resulta que esas importantes iniciativas han sido vetados. Es más, hay un proyecto que aprobamos sobre que beneficia a los pueblos indígenas y fue vetado totalmente. Entonces, en ese marco es necesario el diálogo y por una invitación del ministro de Gobierno asisten nuestros asambleístas. Es hasta ahí. Más información. Tras la terminación unilateral del contrato del dragado, hay una polémica por el dragado del río Guayas. Así es. Tras la terminación unilateral del contrato del dragado del río Guayas, la ex prefecta Susana González dijo que se ha tomado la contratación de este servicio para hacer un show político. El pronunciamiento de González llega luego de que este jueves, el día ayer 6 de mayo, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, anunciara la decisión. ¿Qué se dijeron las dos señoritas? En este caso, la prefecta actual y la ex prefecta. Veamos la siguiente nota. Nos dijeron que dragar era la solución, que con la draga resolvíamos todo. Repasemos los hechos. De esta forma, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, anunció la terminación unilateral del contrato para el dragado del río Guayas, una obra clave que buscaba extraer más de 6 millones de metros cúbicos de sedimento alrededor del islote El Palmar. Por aproximadamente 43 millones de dólares, es decir, lo heredamos. Así que cuando llegamos, el contrato ya tenía problemas en su ejecución. La draga llegó tarde, nos tocó resolver un sinnúmero de problemas y pusimos el contrato en marcha. Así que no podía darle de baja porque la contratación pública exige que cumplamos con las cláusulas. Entre esas, que es caer en incumplimiento cuando llegas al 5% de multas del valor total del contrato. ¿Y saben qué? Ya sucedió. Así que la draga no va más. Aguiñaga alega incumplimientos técnicos y sanciones acumuladas por parte de la empresa contratista. Según la autoridad,
Las multas impuestas superaban el umbral legal, lo que llevó a la decisión de poner fin al acuerdo. La decisión de Aguiñaga ha generado debate en el ámbito político y social, con sectores que respaldan la medida por falta de avances en el dragado, mientras que otros consideran que podría complicar las condiciones del río y los compromisos asumidos por la prefectura del Guayas, ya que ella indica en hacer alianzas con otras autoridades seccionales realizando otro modelo de gestión para recuperar la cuenca del río. Debemos combatir la sedimentación como luchando contra la deforestación, el crecimiento desordenado y las fuentes de contaminación de nuestro río. Así que no basta con dragar, sino apostar por nuestro río con otro modelo de gestión. Por ahora se espera que la prefectura anuncie los próximos pasos respecto al dragado y cómo se garantizará la ejecución del proyecto que busca mejorar las condiciones hidráulicas del río Guayas. Ante esta decisión, hubo respuesta inmediata de la ex prefecta Susana González, donde cuestionó el anuncio de Marcela Aguiñaga. Familia guayasenses, ustedes saben diferenciar muy bien entre la eficiencia y la politiquería. En estos últimos tiempos se ha pretendido de manera maliciosa desprestigiar el trabajo honesto que hicimos juntos. Y han tomado la contratación del servicio del dragado del río Guayas para hacer un show. Por eso, por respeto a las familias ecuatorianas, voy a aclarar. En mi administración se contrató el servicio del dragado del río Guayas, que comprende extraer más de 6 millones de sedimentos de los alrededores del islote El Palmar. González defendió su gestión, asegurando que el proyecto estaba encaminado y que la terminación del contrato podría generar consecuencias económicas y operativas para la provincia. Jamás dijimos que iba a desaparecer el islote. También dije que esta obra es para mitigar inundaciones y devolver la esperanza de recuperar la navegabilidad del río. Jamás dije que no habría inundaciones. Y el dragado comprende ese islote que ya es una isla que se soltó alrededor del islote, no el islote. El islote queda. El que baja por la cordillera y obviamente las 8 provincias arriba, Bolívar, Chimborazo, Santo Domingo, Manabí, Los Ríos, no hacen el trabajo de mantenimiento porque no hay una política de Estado, Carlos, que haya determinado en prevención de daño, obviamente ambiental, también la responsabilidad histórica que tenemos como país de cuidar nuestras cuencas hídricas. Asimismo, denunció que se ha intentado desprestigiar el trabajo realizado durante su periodo al frente de la prefectura, señalando que el dragado es un proyecto técnico y necesario para el desarrollo de la provincia. Más allá de los conflictos políticos, el video colgado en sus redes sociales con sus reacciones generaron una nueva polémica. Las reacciones de Aguiñaga y González han generado un intenso debate, con varios sectores que respaldan la administración de ambas. Ciertos ciudadanos exigen explicaciones sobre las implicaciones de la cancelación del contrato. Por su parte, la prefectura del Guayas aún no ha detallado los próximos pasos a seguir en relación con el dragado. Sí, el que trabaja no explica, así que ponte a trabajar, ponte a trabajar. Informó para WE News, Arnaldo Ávila. Más información al respecto. Vamos a dejar un poco el tema de la política. Inicia una campaña de vacunación con respecto a la fiebre amarilla y a la tos ferina. Vamos a rodar las imágenes y gracias a nuestra comunidad que está conectada, gracias por preferirnos. El Ministerio de Salud Pública puso en marcha una campaña de vacunación contra la tos ferina en las provincias de Guayas, Manabí, Pichincha y Santo Domingo de los Áchilas. En Guayas, de lo que se conoce, hay más casos de tos ferina. Esto como parte de un contingente sanitario ante el incremento de casos confirmados de la enfermedad. La iniciativa incluye la ampliación del rango etario para las aplicaciones de las vacunas, extendiéndolo hasta los 6 años, 11 meses y 29 días, cuando habitualmente se aplicaba solo hasta los 5 años como parte del esquema nacional de inmunización. Dentro del esquema de vacunación del país se aplican 2 biológicos que protegen obviamente contra la tos ferina, la vacuna pentavalente que también combate la difteria, tétanos y las poliomielitis y otras enfermedades más, se las aplican desde los 2, 3 y 4 meses de edad.
Hay que tener en cuenta que la campaña se realiza en coordinación con el Ministerio de Educación y contempla acciones conjuntas entre las direcciones distritales de salud y educación. Estas incluyen obviamente el servicio completo para la vacunación. Como parte de las resoluciones del COE Nacional emitidas el pasado 2 de mayo, se ha puesto el uso obligatorio de mascarillas en unidades educativas para docentes, autoridades y estudiantes con el fin de reforzar las medidas de bioseguridad. Ayer, mediante una cadena, el ministro de Salud se pronunció sobre los brotes que ha indicado, según el ministro Edgar Lama, el ministro de Salud, que dijo que los brotes son focalizados y están controlados. Así lo señaló el ministro de Salud con respecto a todo lo que se está haciendo con el proceso de vacunación y con todo lo que tenga que ver con la fiebre amarilla y tos ferina. Escuchemos lo que dijo el ministro de Salud, Edgar Lama. El gobierno nacional se encuentra atendiendo desde el primer día estos brotes de enfermedades y se destinarán todos los recursos necesarios para poder inmunizar a la población que no se ha vacunado anteriormente en el menor tiempo posible. Los brotes son focalizados y están controlados. Activamos los protocolos necesarios para controlar el aumento de casos de tos ferina y fiebre amarilla, enfermedades que ambas tienen vacuna y tratamiento. En cuanto a la tos ferina, en esta primera etapa se está vacunando a los sectores de mayor riesgo. Esto es, niños menores de 7 años, y después de esto vacunaremos a mujeres embarazadas. Durante estos días se ha registrado una alta demanda de vacunas. Por lo tanto, el gobierno nacional ampliará el plan programado en los próximos días. Las personas que no sean parte de los grupos de riesgo y presenten síntomas serán atendidos con tratamiento médico en el centro de salud más cercano para evitar contagios y prevenir posibles complicaciones. En cuanto a la fiebre amarilla, en estas primeras semanas atenderemos a los sectores que han presentado un aumento de casos. Para fiebre amarilla se priorizará a los residentes y viajeros de la región amazónica, así como personas que visiten países donde la fiebre amarilla es endémica, como Brasil, Colombia, Perú y Bolivia. Necesitamos aclarar que las personas que viajan a Europa, Estados Unidos o China no necesitan vacuna contra la fiebre amarilla. Hemos desplegado todos los protocolos sanitarios disponibles para evitar un contagio masivo. Estamos realizando los cercos epidemiológicos que le permiten a la gente salir con tranquilidad. Recordemos que tanto la vacuna de la fiebre amarilla como de la tos ferina no pueden ser aplicadas a ciudadanos mayores de 59 años, porque puede causar complicaciones de salud. Quiero pedir a todos los ecuatorianos que obtengan su información de fuentes oficiales. Hay quienes desean desinformar a la ciudadanía diseminando noticias falsas para causar un pánico. Les recuerdo que en el Gobierno Nacional y en el Ministerio de Salud Pública estamos trabajando para cuidar la salud de todos los ecuatorianos. Ahí está, más noticias. Si de pronto te faltan comprar los útiles escolares para tu hijo que inició clases esta semana y aún no sabes dónde acudir y quieres productos buenos y a buen precio, Almacenes Tía es la opción. Así que pilas, ahí te pongo el siguiente spot publicitario. Sonó la campana y en Tía regresa a clases con el mochilazo escolar. Por cada $8 de compra en útiles y calzado escolar, participa en el sorteo de 1 minuto para llenar tu mochilazo de todo lo que quieres para este regreso a clases. Son 180 ganadores con el mochilazo escolar. Tía, calidad, variedad y economía. Si quieres hacer una compra sin salir de casa, equipos electrónicos, equipos de computación, alimentos para tu mascota, medicamentos, eso y mucho más, la tienda virtual más segura y confiable es wishop.es. Ahí está, www.wishop.es. Desde casa, desde tu computadora, celular, tablet, desde algún dispositivo, ingresas a esta tienda virtual y haces una compra segura. Más noticias a continuación. Así es, ayer fue elegido el Papa, el nuevo líder de la Iglesia Católica, se me fue el nombre, el Papa 14, sí, estamos hablando de León 14, que fue elegido el de ayer luego de esta ceremonia en el cónclave por parte de los 133 cardenales. Queremos saber un poco más sobre la elección, sobre el Papa. Claro que sí, muchos desean saber más sobre el nuevo líder de la Iglesia Católica. En esta ocasión nos trae un informe Renata Villamar. Conocemos más a continuación de parte de nuestra compañera.
El mundo católico. Detrás del nombramiento del Papa León XIV, varias controversias existen, sí, varias controversias marcan la llegada de León XIV, la inclusión de la comunidad LGBTQ+, y su manejo en torno a los casos de abuso sexual han generado polémica, y esto sería la sombra del Papa León XIV. Veamos a continuación más detalles sobre estos polémicos casos que se están desempolvando luego que se conociera quién es el próximo o quién es el líder actual ya de la Iglesia Católica. Veamos la nota. El nombramiento del cardenal Robert Francis Prevost como el nuevo Papa León XIV pone bajo el foco su trayectoria en los últimos años, incluyendo su periodo de gestión como obispo de la diócesis de Chiclayo en Perú, donde por muchos años fue una figura importante del clero. En ese país, el pontífice estadounidense fue señalado de presuntamente encubrir 3 casos de abuso sexual infantil por parte de sacerdotes, hechos que ocurrieron durante su administración. Los sacerdotes vinculados fueron Eleuterio Vázquez González y Ricardo Yesquén Paiva. En un informe publicado por el Cuarto Poder, se señala que las víctimas de abuso sexual denunciaron los abusos ocurridos por sacerdotes de menor rango. 2 de ellos lo hicieron desde el anonimato. Sin embargo, Ana María Quispe sí dio su testimonio utilizando su nombre. Con Monseñor Prevost. Él me dice: sobre tu caso no hay más que se pueda hacer, porque Ricardo Yesquén tiene depresión. Con respecto al Eleuterio, lo mismo, les pido disculpas en nombre de la Iglesia. Esto es muy doloroso. No te voy a engañar, que no es que le hayan quitado las licencias. Monseñor Roberto lo único que le dijo fue: mira, fíjate, no te vengas a Chiclayo, por eso que le estuvo en Santa Cruz. Lo que sí te puedo decir es algo que imagino ya sabrás: los padres de Santa Cruz, que no conocen el caso, sí, ellos lo han acogido en la parroquia de Santa Cruz, y él está celebrando allí. Según el portal, el nuevo líder de la Iglesia Católica archivó las denuncias en 2022. Esto a pesar de que uno de los sacerdotes involucrados reconoció las agresiones. Poco después solo fue removido de sede. Una situación similar habría pasado en Chicago, Estados Unidos. Durante el periodo donde Prevost dirigía la provincia del Medio Oeste de los Agustinos de 1998 a 2010, se permitió que el reverendo Richard McGrath continuara como presidente de la escuela secundaria católica Providence en New Lenox. Esto aún cuando existen denuncias en su contra respecto al abuso de un estudiante y la posesión de pornografía infantil en su teléfono. Así como también Prevost habría permitido que James Ray, quien cuenta con 13 denuncias de abuso sexual infantil en 1990, residiera en un convento ubicado cerca de una escuela católica. Esto sin informar a la administración del colegio sobre su historial. Por otra parte, otro tema que resuena en torno a León XIV es que no se alinea con la comunidad LGBTI. The New York Times señala que en 2012, Prevost indicó que la cultura pop creó simpatía por las creencias y prácticas que están en desacuerdo con el Evangelio. En el discurso a los obispos, se refirió al estilo de vida homosexual y a las familias alternativas compuestas por parejas del mismo sexo y sus hijos adoptados. Informó para WE News, Keisha Naranjo. Ayer perdió Barcelona Sporting Club en un partido válido por una de las fechas de la Copa Libertadores, donde incluso antes del partido hubo incidentes entre ciertos hinchas. Se registraron incluso hinchas argentinos del River Plate heridos. ¿Tendrá posibilidad de continuar en esta fase de clasificación Barcelona Sporting Club? Vamos a preguntarle a nuestro compañero Arnaldo Ávila para ver qué pasa pues con Barcelona luego de esta derrota de 3-2 ante el River Plate. Adelante, compañero, cuéntanos. ¿Tiene o no tiene posibilidad para continuar en esta tienda de, obviamente, este torneo internacional Barcelona Sporting Club? Cuéntanos los detalles. ¿Qué tal, Paul? Buenas tardes. Efectivamente, Barcelona cayó ante su similar de River Plate 3-2. Pero previamente al partido hubo enfrentamientos entre hinchas de Barcelona Sporting Club y River Plate. Esto sucedió cuando las dos barras bravas se encontraron al ingresar al estadio. Muchos hinchas de River Plate denunciaban la mala administración por parte de la dirigencia de Barcelona, ya que ellos primero fueron ubicados en una parte de la tribuna del estadio y finalmente lo llevaron a la zona norte, a la general norte del Estadio Monumental. Dentro de las novedades del partido, Gustavo Fallecilla fue abuchado por parte de la hinchada de Barcelona Sporting Club por su mal rendimiento en el partido, por lo que el jugador pidió el cambio al instante a su entrenador segundo Alejandro Castillo. Barcelona deberá ganar sus 2 últimos partidos
fuera de casa si quieres seguir con aspiraciones de pasar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores de América. Más detalles sobre lo acontecido de este partido en su programa de Wii Sport a las 2:45. Seguimos contigo, Paul. Buenas tardes. En lo más viral vamos a proyectar los videos que se han viralizado y que son tendencia en las redes sociales. Nos vamos a la bahía de Guayaquil. Se produjo un ataque, un atentado en algunos locales de allá del centro de Guayaquil, específicamente en la bahía. Ahí vemos los videos, el video de lo que se conoce, varios locales fueron atacados en el sector de la bahía por el lado de las calles Ayacucho y Chimborazo. En el lugar incluso se encontró un panfleto. Aparentemente llegaron sujetos y lanzaron un artefacto explosivo y dispararon, y esto provocó lo que se ve en pantalla, el daño de algunos locales. Tenemos más accidente en la vía a San Borondón. Vamos a poner las imágenes que ocurrió en la vía San Borondón. De lo que se puede visualizar, un accidente de tránsito ocurrió en la vía San Borondón a la altura de Ciudad Celeste. Aparentemente, el causante de este percance venía huyendo luego de cometer aparentemente una ilegalidad. Así quedó uno de los automóviles con los neumáticos hacia arriba. Inmediatamente llegaron agentes de la Autoridad de Tránsito de San Borondón, agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, como también llegaron al punto la policía. Más videos que se han viralizado en las últimas horas. Se registró un secuestro donde en Los Ríos continúan los secuestros. Ahí están las imágenes. Continúan los secuestros donde, según la información, un caso de secuestro ocurrió cerca de un colegio en el cantón Mocache, provincia de Los Ríos. De lo que se sabe, sujetos encapuchados se llevaron a una persona, la bajaron de un vehículo y la embarcaron en esta camioneta Concho de Vino que ven en pantalla y se dieron a la fuga. Llama la atención que esta camioneta tiene placas. Por medio de las placas se puede ubicar a estos criminales, pero más que seguro robaron la camioneta para cometer el secuestro. Repetimos, ocurrió en Mocache. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ciudadano golpeado. ¿Dónde ocurrió esto? Ahí están las imágenes. Un ciudadano fue golpeado por un motociclista por el simple hecho de evitar que suba a la vereda con todo y moto, para evitar obviamente el tráfico en la avenida Guillermo Pareja Rolando. ¡Boom! Toma tu tate quieto. Ahí está. ¡Uy, Dios bendito! ¿Por qué? El señor de la mochila le dijo al caballero que no se suba por la acera, por el lado de la avenida Guillermo Pareja Rolando. Esto es en La Alborada, Garzota, ¿verdad? Y por metido, toma, tú no eres vigilante, tú no eres el dueño de la acera. Yo puedo circular por donde yo quiera, porque aquí nadie controla nada. Obviamente el motorizado o nadie en carro ni en moto se puede subir por la acera. El ciudadano le reclamó, no puedes circular por la acera, y este sujeto de contextura gruesa, con casco, toma tu merecido, no te metas. Yo circulo por donde me da la gana, le dijo al caballero que le reclamó. Tenemos más videos, delincuentes capturados. ¿Dónde ocurrió este tema? Ahí están sometidos en la acera. Delincuentes armados fueron capturados por el personal de la Policía Nacional. Ocurrió en Lomas de Sargentillo, acá en Guayas. Estos sujetos venían cometiendo un atraco. La policía se percató de la novedad y los sometieron. Primero, tengo entendido que el populacho los agarró, para posterior a esto entregarlos a la autoridad. Esto ocurrió en Lomas de Sargentillo. Ataque en Bucay. Vamos a ver qué pasó en Bucay. De lo que se conoce, llegaron estos sujetos a bordo de esta motocicleta. Los sujetos quedaron grabados, captados. Cuando se bajan de ese vehículo que ven ahí en pantalla, el parrillero se baja y comenzó a disparar a un negocio. Boom, boom, boom. Repartió disparos, más de 10 balazos. Esto ocurrió, repetimos, en Bucay. Delincuentes fueron captados mientras disparaban contra un negocio ubicado en el cantón Bucay. Se sabe que serían extorsionadores y el dueño o los dueños de este negocio, por no entregar la vacuna, les dispararon el local. Repetimos, ¿dónde ocurrió? En Bucay. Ciudadano se enfrentó con extorsionadores. Ahí está, miren ustedes, el extorsionador llegó, de lo que se conoce, en horas de la noche, ¿verdad? Se baja de la moto. Gracias a Auto y Medio, que también es parte de la familia de Wii Canal, llega este extorsionador, ¿verdad? Se acerca al negocio a reclamar, a decirle, dame la vacuna, ¿verdad? Esto ocurrió, el ciudadano se enfrentó contra este extorsionador que incluso disparó al local en el cantón Santa Rosa, El Oro. El delincuente huyó del lugar, pero la ciudadanía obviamente procedió a quemar la moto. Miren ustedes, ahí llegó, ahí está
ahí está el lugar, dispara, ¿verdad? Al local, boom, 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 no me das la vacuna, boom, 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 disparó como más de 10 veces. Sale el dueño, gracias a Dios no le cayó el disparo porque también le disparó. El señor se arriesgó, se enfrentó a este delincuente que el señor obviamente enardecido porque le dispararon al local, cogió y lo sometió, lo golpeó, el delincuente huyó porque ya no tenía más disparos, ya no tenía más balas. Luego de esto, el populacho enardecido porque este delincuente disparó, gracias a Dios no hubo heridos, ¿verdad? No hubo heridos porque disparó al negocio. Parece que era principiante en el mundo delictivo. Los demás ciudadanos se molestaron, cogieron la moto del delincuente y la quemaron. De lo que se conoce, le rociaron combustible y le prendieron fuego a la motocicleta, específicamente en Santa Rosa. Ahí le rocian combustible, sacaron el combustible en la propia moto y le quemaron la moto al delincuente. Ya la gente actúa así, ¿saben por qué? Porque están cansados, pues están cansados que llegan extorsionadores a cuenta de que te tengo que dar la vacuna. Ahí le quemaron la moto. Pese a que llegó la policía, igual le quemaron la moto. Le dijeron, no, aquí este delincuente va a saber quiénes somos, va a saber quiénes somos. Pero hay que tener en cuenta algo. Le quemaron la moto al delincuente, lo golpearon al delincuente. Más que seguro, ese delincuente va a regresar al día siguiente con más cómplices, con más sujetos de la misma banda y van a querer hacer algo peor. Esperemos que esto no ocurra. ¿Dónde ocurrió? De lo que se conoce, según la información, en Santa Rosa El Oro. En Santa Rosa El Oro, el extorsionador fue sometido y le quemaron la moto. Más información, vamos a contarte en nuestro segmento Mujeres Reales, una historia que para mí me alegra contar la historia. ¿De quién? Hoy en Mujeres Reales conoceremos la historia de Julieta Zagnay, especialista en psiquiatría, salud mental y adiccionología. Su trabajo, que no lo considera propiamente así, lo realiza motivada en ser ejemplo para sus hijos y ayuda para sus pacientes. Veamos la nota a continuación en nuestro segmento Mujeres Leales. Mujeres Reales. Cuando era pequeña no jugaba con muñecas, sino a ser médica. Siempre desde pequeña. Mi mamá estudió medicina y creo que crecí con eso, he tenido toda una familia de médicos y la veía a mi mamá amaneciéndose con los huesos, con los cráneos, amaneciéndose con amigas estudiando y yo ahí en medio jugando con los huesos. O sea, para mí fue tan natural y tan normal, ¿no? Entonces yo siempre supe que iba a ser doctora. Nunca recuerdo haber tenido una muñeca en mi vida. Siempre jugué al hospital, a las inyecciones, a la enfermera. Siempre ponía a mis hermanos ahí como que era un hospital y me ponía a practicar. Y lo logró. Julieta Zagnay, de 54 años, ha dedicado más de 2 décadas de su vida a la tarea de tratar a sus pacientes con malestar mental, emocional y también a personas adictas. Pero no hubo, nunca lo pensé 2 veces, nunca hubo uno que quería hacer, nunca hubo otra opción, jamás hubo otra opción. Siempre supe que quería ser psiquiatra. Ha sido cirujana y ginecóloga, pero su convicción le aseguró que quería ser psiquiatra. Cirugía, me gustaba la cirugía, era muy buena en cirugía, pero no, yo veía que las personas más confiaban en los hombres cirujanos que en las mujeres, estaba más estigmatizado en ese entonces. Son los pacientes los que te enseñan. Cuando tú prescribes algo y regresa el paciente, sabes si eso le funcionó, sabes si mejoró, sabes si no mejoró. Es más que los libros. Cuando era estudiante de medicina pudo acercarse a jóvenes pandilleros que presentaban problemas de adicciones, incluso cuando el peligro era alto. Y recuerdo que para mí eso fue el primer contacto con otros seres humanos, ¿no? Y a esa edad no tenía miedo, ¿no? Entrevistar a estas personas. Y me llamó la atención mucho las personalidades distintas, ¿no? En cada área, ¿no? Tanto en la área de las pandillas, de las adicciones. Desde ahí creció mi amor. Tiene una especialización en psiquiatría y adiccionología y sus primeros pasos en la rama fueron en el Instituto de Neurociencias de Guayaquil. Cuando llegué a tercer año, que me tocó ir a los hospitales, y pasé por el hospital que antes se llamaba Lorenzo Ponce, fue amor a primera vista. Para Zagnay, quien fue elegida como doctora del año en pandemia por su labor con jóvenes en rehabilitación, el camino no ha sido fácil. Ha enfrentado grandes retos a lo largo de su carrera. Eliminar el estigma que la sociedad impone sobre sus pacientes es uno de ellos. Pero también sus motivaciones son gigantes, como madre y como profesional. Aprendo con los pacientes todos los días. Por ejemplo, aprendo que estar ausente con los hijos puede generar mucha inseguridad en los chicos, destruir su autoestima,
mucha ansiedad, no genera sentido de pertenencia. Entonces, por más que tú seas proveedor y le des todo, eso no es suficiente. Yo soy influencer en mi casa. Yo quiero que ellos me admiren y me idealicen a mí, no a ningún artista ni nada de la televisión. Que ellos vean, enseñarles con el ejemplo, construir la base de su personalidad para que ellos luego se puedan desenvolver. Entonces, me motiva el aprender de cada paciente. Se ve a sí misma como una persona perseverante. La persistencia, la perseverancia ha sido siempre nunca dejar nada a medias. Siempre ha sido desde pequeña, siempre persistir, resistir, nunca desistir. Y su futuro, sus objetivos los tiene bien planteados. De hecho, tiene una meta en particular. Tener un albergue y poder recoger a las personas indigentes de la calle y reinsertarlas, completo, tiene que ser completo. Porque trabajé en algo de esto en Estados Unidos y conozco cómo es ese campo. Ese es mi último sueño. Quisiera poder tener recursos para que no existiera ningún indigente en la calle. Nadie que esté pasando frío, nadie que esté debajo de un puente, nadie que esté pasando hambre. Y sobre todo los niños que no estén en las calles. Ese es lo único que creo que ya ahí cumplí. Tengo que publicar mi libro. Nunca aprendí a tocar un instrumento, necesito tocar, y el albergue. Son las 3 cosas que me faltan cumplir. Creo que ya no quiero nada material. He llegado a un momento en donde aprecio más los momentos con mi familia, con mis seres queridos, con las personas cercanas a mí. Estoy agradecida. La doctora Sagnay casi muere por COVID-19. Felizmente superó la enfermedad y ahora está más que nunca comprometida con su trabajo, ayudar. No te podría decir que soy exitosa, pero sí te puedo decir que trabajo en lo que amo y me pagan por hacer lo que amo. Es maravilloso. Que me pagan por hacer lo que amo. Es el mejor trabajo del mundo. O sea, siento que no es trabajo y que estoy dejando una huella, sobre todo en mis hijos, que me ven como un buen ejemplo, y con mis pacientes. Informó para WE News, Keisha Naranjo. Ahí está, vamos a conocer más noticias, más historias, así como el de la doctora Julieta Azaña, y en su momento nosotros las vamos a contar acá en el informativo. Movistar celebró a Mamá Sí en un emotivo evento, celebró a ese ser sublime. Veamos la siguiente nota. Presentamos aquí en Alhambra un show increíble. Carmencita Linda conecta con mamá, que hace referencia al nombre de nuestra campaña. Este stand-up comedy hecho con Claudio Campuzano, y ha sido una noche increíble de risas, de humor, de contar de forma muy divertida eso que significa realmente ser mamá, ¿no? Porque ser mamá es una tarea en serio y es un compromiso en serio, pero también hay un amor inmenso detrás de todo eso, y las anécdotas y todo lo que pasamos y lo que pasan las madres, sobre todo en su día a día con los hijos. Bueno, ha sido una hermosa experiencia, más que todo conectarme con las mamitas y reírnos de todo lo que nos pasa a nosotras como madres, con los guaguas. Bueno, voy a estar en Movistar de San Marino haciendo el meet and greet, voy a estar ahí. Y pues bueno, de seguro ahí me han de dar almuerzo porque me citaron a las 11. Entonces ya a esa hora ya voy con hambre, entonces de seguro me tienen que tener algo sencillo, ¿no? Un menú de 8 tiempos. Ajá, algo sencillo me han de tener, sí. Y ahí celebro con todas las mamitas que vayan a verme. Este evento ha sido un evento exclusivo para nuestros clientes Movistar como parte del Club Movistar, porque nosotros en el Club Movistar tenemos un montón de novedades, sorpresas, experiencias como el día de hoy, y por supuesto los beneficios que todo el tiempo tiene Club Movistar, en beneficios exclusivos de descuento, regalos y un montón de promociones dentro de nuestra app Mi Movistar, y es sumamente sencillo. Todos los clientes Movistar, independientemente tengan un plan o tengan prepago, en recargas, son parte del Club Movistar. Solo tienen que tener descargada app Mi Movistar en sus teléfonos. Por supuesto, ir a la sección de Club Movistar y ahí pueden gozar de sus beneficios, de sus premios. No sabes, lo he pasado maravilloso. Conecté totalmente como mamá, conecté con todo el equipo, conecté con el evento y conecté obviamente con Claudia. Para las mamitas Movistar, ok.
que realmente tengan paciencia con sus hijos y que siempre conecten con ellos, ¿ok? Es importante. Y de esta forma ponemos punto final al noticiero el día de hoy. Este domingo se celebra el día de ese ser sublime, de esa madre, a consentirlas y a pasarla muy bien con sus mamitas. Nos despedimos, somos WE News por WE Canal. Nuevos serums corporales Dove. Más allá de la hidratación, regenera tu piel. Nuevos. Este programa fue presentado por Almacenes Tía.